Y nos vamos a Cúcuta, en Colombia, porque allí ya está lista para cruzar la frontera nuestra enviada especial, Carolina Moroso. Hola, Caro, buen día. Contanos exactamente a dónde está yendo. Hola, Paula, ¿cómo estás? Aquí estamos con Matías Revela y con Diego García yendo hacia el punto de cruce en Cúcuta para ver con qué nos encontramos. Tenemos información de los lugareños de que ha habido muchos cruces en las últimas horas de algunos venezolanos que frente a la incertidumbre han pasado de este lado. Quiero contarte que Cúcuta es una localidad colombiana, pero con mucho sello venezolano. Ayer había celebraciones en la noche cuando nosotros llegamos y por supuesto aquí incluso recuerdo en el año 2019 en una maternidad me reportaban que habían nacido más niños de padres venezolanos que de padres colombianos. Esto es para un poco dar cuenta de en qué localidad estamos. Cúcuta es la ventana, te diría, más clara siempre a lo que está sucediendo en Venezuela, por supuesto de este lado de la frontera, del lado colombiano. Es un domingo, un arranque de domingo tranquilo. Recuerden que estamos 2 horas más temprano aquí en el horario de Colombia. Nosotros estamos yendo justamente al punto de cruce donde nos reportan que hay un cruce habilitado, digamos, para pasar del otro lado. Nos hablan de varios controles del otro lado desde el estado de Táchira. Y por supuesto también hay otros cruces en otros puentes, pero nos decían que esos puntos estaban restringidos. ¿Qué ha hecho Colombia a lo largo de estas horas? Sobre todo, te diría, desde inicio del día de ayer, y esto lo hemos hablado, Paula, y probablemente vayamos a ver algo de eso ahora en breve cuando lleguemos al lugar. Colombia básicamente ha militarizado la frontera. Cuando llegamos en las afueras del aeropuerto había una cantidad de vehículos blindados, vehículos policiales enorme. El funcionamiento es distinto hasta en los hoteles, obviamente por la previsión de que algo de lo que está sucediendo en Venezuela pueda tener un rebote aquí, ¿no? Recuerden ustedes que el régimen de Maduro es señalado por tener vinculaciones con organizaciones del crimen, digamos, y organizaciones de la guerrilla colombiana, con lo cual también hay preocupación porque pueda haber un impacto en materia de seguridad aquí ante la incertidumbre de lo que está sucediendo en Venezuela. Pero por ahora lo que estamos viendo, por supuesto, es el camino hacia el punto de cruce. Es un arranque del día tranquilo, pero por supuesto con mucha expectativa por lo que pueda llegar a suceder. Aquí en Cúcuta se dispuso un operativo humanitario de potencial recepción masiva de migrantes. Hasta ahora no es masivo el flujo, porque claro, muchos ante el panorama de una transición están permaneciendo en Venezuela, más allá del susto de las primeras horas y de no entender bien qué es lo que estaba pasando, que produjo sí una salida de gente, sobre todo hacia esta zona fronteriza, ¿no? Pero el nexo es permanente, claro, y lo era aún más años atrás, ¿no? Te quería preguntar si es que ha habido algún pronunciamiento por parte de las autoridades colombianas, como sí lo hubo acá, que es la prohibición de que entren líderes del régimen a la Argentina. Digo, en Colombia, ¿cuál es la situación con respecto a esta posibilidad de que empiecen a escapar, a irse, no solo la gente con temor, que es súper entendible, sino aquellos que quieran escapar de la posibilidad de ser juzgados, ¿no? De ser juzgados. Bueno, déjame decirte que al gobierno de Petro hay quienes lo acusan de haber sido por demás complaciente con el régimen de Nicolás Maduro, ¿no? Incluso hubo declaraciones meses atrás de la canciller donde hacía alusión a la posibilidad de que en medio de la creciente presión de los Estados Unidos Colombia pudiera ser una especie de vía transitoria para quienes cerraran o quedaran en un acuerdo de perdón o en un acuerdo de salida, ¿no? La posición de Petro, bueno, primero ha sido la de condenar o rechazar la acción de los Estados Unidos y no es una posición tan contundente con respecto al régimen y sus referentes, ¿no? Pero esta es una posición que la observamos ambivalente básicamente desde las elecciones del 28 de julio de 2024, Paula, y esto ha sido de vuelta duramente cuestionado para el propio presidente Gustavo Petro, ¿no? Que podríamos pensar hasta que por cierta afinidad ideológica, ¿no? Sí. Porque es un hombre de izquierda, por cierta afinidad ideológica con lo que supo ser el chavismo, quizás tiene algunas ambivalencias, varias ambivalencias y puntos controvertidos en su posición con respecto al régimen de Nicolás Maduro. Pero te diría que además
y siéndote muy honesta, Paula, realmente esta es una frontera donde hay mucha porosidad. En este momento no, pero hay mucha porosidad. Es una frontera terrestre muy extensa, no solamente alcanza el estado de Táchira, sino también a Zulia. Y bueno, la verdad es que pasar de un lado a otro, repito, bajo estas circunstancias y en estos días y en estas horas, la situación es totalmente distinta porque, repito, hay una militarización del lado colombiano. Pero es una frontera sumamente porosa, Paula. Caro, ¿tienen idea con qué panorama se van a encontrar ustedes al intentar ingresar a Venezuela, teniendo en cuenta lo problemático que es el régimen de Nicolás Maduro con respecto a las coberturas periodísticas? Mira, no lo sabemos. De hecho, estamos como en averiguaciones sobre cómo podría ser esa logística de ingreso, porque además hay otro tema que tiene que ver con las restricciones para los traslados internos dentro de Venezuela, ¿no? Recuerden ustedes que el espacio aéreo de Venezuela fue prácticamente decretado cerrado. En algunas ocasiones, porque recuerden que semanas atrás Donald Trump dijo a todas las aerolíneas consideren el espacio aéreo cerrado. Lo que había pasado es que habían permanecido algunos vuelos de cabotaje. Ahora, la verdad es que la información que tenemos es que movilizarse internamente dentro de Venezuela está siendo muy, pero muy complicado, y que han crecido los controles, sobre todo en la zona fronteriza donde estamos nosotros, lindando con el estado de Táchira. Por esto mismo que les comentaba recién de que es porosa la frontera y que el mayor flujo pasa por aquí, ¿no? En términos terrestres, el mayor flujo pasa por aquí. Pero hasta ahora no nos vamos a encontrar, entiendo, con un escenario de frontera cerrada, como puede ser el caso de la frontera con Brasil, ¿no? Claro. Pero realmente es muy complejo, y lo que vos mencionas respecto de las coberturas periodísticas, sí, nosotros mismos, bueno, cubrimos las elecciones de 2024, es un escenario realmente muy, muy complejo para la cobertura periodística. Incluso hay colegas que bueno, que por ahí recomiendan esperar una ventana de tiempo para poder ingresar con un panorama un poco más claro. Pero bueno, vamos a ir analizando eso, porque obviamente nuestra idea es ir acercándonos lo más que podamos a Caracas, ¿no? Y Maru Rojas está con nosotros, Bueno. Si te quiere hacer una pregunta, Caro. Caro, bueno, agradecerte por esta cobertura una vez más. Hola, Ima. Y quería preguntarte, Caro, ¿cómo ves el ambiente? Por ejemplo, acá en Buenos Aires vemos banderas desplegadas en algunas viviendas. Si has tenido oportunidad de hablar con las personas que te has encontrado desde que llegaste a Cúcuta, ¿qué te han manifestado? ¿Qué puedes recoger hasta ahora desde que llegaste a territorio fronterizo? Mira, ayer era una fiesta el malecón acá. Era una fiesta lleno de venezolanos. Repito, o sea, esto es Colombia, pero es lo más venezolano que vas a encontrar, al menos creo en cualquier punto fronterizo. Vos lo sabés muy bien, Ima, porque has estado bueno, las localidades de frontera suelen tener esa mistura, ¿no? Incluso cultural, hasta lo podés notar en la música que escucha la gente, en los acentos y demás. Pero más allá de eso, acá era una fiesta. Al mismo tiempo también hay cierto nivel de preocupación, porque recuerden ustedes que, vos también lo sabés, Ima, pero lo recuerdo para la gente, que Colombia es el mayor país receptor de migrantes venezolanos. Pero además, Cúcuta particularmente y las zonas fronterizas reciben a quienes están en situación de mayor vulnerabilidad. Y eso es importante marcarlo porque... a ver, aguardame un segundito. Es importante marcarlo. Estamos yendo al Simón Bolívar, ¿verdad? Perdón, estamos trasladándonos mientras estamos saliendo en vivo, así que, y les quiero mostrar el puente, por eso. Bueno, y al ser el país receptor de la migración más vulnerable, por un lado veíamos ese clima de festividad, pero por otro lado, sobre todo en los locales, veíamos mucha preocupación por lo que pueda llegar a suceder con la salida de mucha gente de aquí, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Dónde estás ahí? Acá estamos Mira, acá estamos en el punto de cruce, por supuesto. Ustedes van a ver, bienvenidos a Colombia. Este es el puente y la frontera Colombia-Venezuela. Este es probablemente el puente más icónico de este cruce entre Colombia y Venezuela.
en este puente, mira, me trae muchos recuerdos porque acá vinimos a cubrir el fallido paso de la ayuda humanitaria y debajo de los puentes había incluso gente durmiendo en aquel momento. Hay, te repito, ahora lo vamos a ver y lo vamos a mostrar, no sé si en esta salida o en la otra, pero del otro lado, básicamente un proceso de militarización, pero el cruce está habilitado, como lo están viendo ustedes. Hay gente incluso cruzando a pie. Vamos a tratar de pasar del lado de arriba para conversar con algunos de ellos, pero esos autos esto es lo que está vendrían de pasando. Venezuela Por ahora y donde pasa el colectivo vienen de iría Venezuela hacia Venezuela. Colombia. Y exactamente, donde Ok. está pasando el colectivo va hacia Venezuela, eso es el estado de Táchira, del otro lado. Y lo que te mostraba recién, ese puesto que parece una suerte de peaje que dice bienvenidos a Colombia, es el control del lado colombiano. Como verás, unos pasos más y ya es territorio de Venezuela. Acá se dispuso esta frontera generalmente está militarizada, pero se dispuso un operativo de seguridad del otro lado muy, pero muy importante, porque obviamente al ser una frontera tan porosa, el temor es, sí, que en medio de la salida también puedan salir, sí, incluso integrantes de organizaciones criminales que han funcionado al calor del régimen venezolano. Esto hay que decirlo así con toda claridad, porque además hay países de nuestra región, como puede ser Colombia, pero también Perú, Chile, que han tenido muchos, pero muchos problemas con la instalación de células de organizaciones criminales, como el Tren de Aragua, ¿no? Así que hay un proceso de militarización, por supuesto, por la preocupación de lo que pueda llegar a suceder en estos días, ¿no? Bueno, ahí estamos con Caro Moroso, que está en Cúcuta, ahí en la frontera entre Colombia y Venezuela. Vemos, no sé cómo es habitualmente, Imarú, este paso, cuánta actividad hay. Vemos que hay actividad, pero comparado con un domingo cualquiera, no sé cómo. Sí, esta frontera funciona como un péndulo entre Venezuela y Colombia. Mucha gente que está del lado venezolano tiene actividades y hacen actividades comerciales, visitan sus familias, hacen compras en Cúcuta porque les sale incluso muchísimo más económico comprar en pesos colombianos. De hecho, dentro del territorio del estado Táchira, se maneja el peso colombiano. Claro. Esa es una de las monedas más fuertes, incluso más fuerte que el dólar. En Táchira tú puedes llegar con dólares y nadie te lo va a reconocer, o es más difícil hacer alguna compra o algún intercambio, porque la moneda que predomina en Táchira es precisamente el peso colombiano. La gente que tiene negocios en la frontera, que es San Antonio, van hasta Cúcuta, hacen compras, inventario para llevar, y evidentemente esto es como decía Caro, es una frontera muy porosa. Por ser domingo, quizás estamos viendo poca afluencia de personas, pero también hay que entender que hay una tensión, ¿no? No es un día normal. Claro. No es algo con lo que vamos a lidiar todos los días, pero sin duda alguna es una frontera con muchísimo movimiento, es una frontera que tiene 2.300 kilómetros, o sea, estamos hablando de una distancia bastante grande si se camina, pero tiene incluso un transportista colombiano, movimiento libre dentro de Táchira, poder entrar y salir. Vemos que hay colectivos, es decir, transporte público que puede entrar y salir también por frontera. Estamos hablando de una frontera muy importante para esta conexión que hacen muchísimos venezolanos, y en su momento, en la escasez, muchísimas personas también iban, o en la crisis humanitaria más cruda que hubo en Venezuela en 2018, después de este desabastecimiento tan horroroso que tuvo Venezuela, muchas personas se atendían en hospitales y centros médicos en Colombia. Entonces sí es una frontera muy importante para el país. Sí, Caro. Sí, en coincidencia con lo que decía Ima, bueno, para mí uno de los datos salientes, perdón, estamos yendo del otro lado para captar esto que les decía del despliegue que ha armado Colombia de este lado, y para ver también algunos testimonios de gente de aquí del lugar, porque hay muchos, incluso comerciantes, que viven de la actividad y del flujo de esta frontera, ¿no? Sigo bastante impactada de ver el
puente habilitado, teniendo en cuenta que cuando me tocó venir eran los tiempos más tensos de la relación Colombia-Venezuela. Recordarás vos, Ima, allá por 2019, sí, cuando incluso había contenedores bloqueando uno de los puentes, el puente Tienditas, que es otro puente de cruce. Este es el puente Simón Bolívar. Bueno, acá vemos, por supuesto, siempre hay muchos taxis y muchos servicios de traslado por aquí. Al haber habilitado, estos puentes, quiero marcarlo, y ahora me meto con el tema del servicio de salud, al haber habilitado estos cruces, lo que pasó fue que mermó el tránsito o el flujo de migrantes por lo que se conoce como las trochas, ¿no? Las trochas son los pasos clandestinos, los pasos ilegales, ¿no? Que muchas veces obviamente exponían a los migrantes a situaciones muy pero muy peligrosas. Al estar habilitado el flujo por los principales puentes, por supuesto que ese tránsito ha mermado mucho, ¿no? Acá se habla de Cúcuta y su péndulo. Cuando te hablan del péndulo se refieren a la población que va y viene, ¿no? Claro. Que entra quizás para recibir, como bien marcaba Ima, servicio de salud. Hay gente que se atiende permanentemente, o sea que su asistencia sanitaria es acá del lado colombiano, ¿no? Entonces cruzan de las localidades fronterizas para atenderse aquí por los déficits del otro lado, ¿no? Desde ya. Y tienen acceso a eso, ¿no? Por supuesto que esto ha causado un estrés muy significativo en el sistema de salud acá en las localidades fronterizas y en Cúcuta en particular, ¿no? Que es la ciudad más grande donde vienen a atenderse. Importante también destacar que hay niños que cruzan la frontera para estudiar en Cúcuta. Ajá, precisamente también por el colapso en el sistema educativo, los niños pasan. Me acuerdo en 2019, cuando las fronteras estaban cerradas, bloqueadas, la gran preocupación de las familias era que los niños estaban perdiendo clases, que podían ser de alguna manera sancionados por no asistir a los colegios que van a Cúcuta y tenían que ir precisamente por los por los caminos irregulares, de lo que Caro mencionaba de las trochas. Caro, un poco hablando más en el terreno del plano internacional y las repercusiones, recién lo hablábamos con Paula, ¿cómo tomás el comunicado de China de pedirle a Donald Trump, al gobierno de Estados Unidos, la inmediata liberación de Maduro y que desista en su intento del derrocamiento del gobierno de Nicolás Maduro? Bueno, por supuesto que acá hay grandes jugadores que tienen sus intereses allí, ¿no? Pero uno nunca sabe si esto es meramente del orden de lo declarativo, como, bueno, es consistente con la posición que vienen teniendo de reconocimiento de ese gobierno y por consiguiente es un comunicado y queda ahí nomás y no están en el relato. Dispuestos a ejercer demasiada presión, o sea, casi como si no pudieran expresar otra cosa más que eso. Cumplen con ese posicionamiento y Estados Unidos sigue haciendo lo suyo. Lo más probable es que algo de ese orden suceda porque a lo largo de todos estos meses de escalada no hemos visto tanta contundencia entre los que se suponía iban a ser aliados inquebrantables del régimen de Maduro, ¿no? Y con esto no solo me refiero a China, me refiero a Rusia también. Mira, uno de los datos más salientes que anticipaba que sin dudas algo estaba a punto de suceder en Venezuela era la salida de diplomáticos rusos y la retirada incluso de personal de una empresa importante, una petrolera rusa de Venezuela. Eso te anticipaba que algo podía llegar a pasar. Entonces yo te diría que más allá de las manifestaciones, que por supuesto guardan consistencia con la posición que ya tuvieron, miraría un poquito más cuánto hacen en términos de acciones para frenar cualquier procedimiento de Estados Unidos. Y la verdad que no hemos visto demasiado, ¿no? No. Y con respecto al discurso de Delcy Rodríguez, que Donald Trump la señaló como quien iba a formar parte de la transición, pero ella en su discurso anoche lo que hizo fue ratificar a Nicolás Maduro como el presidente y dijo que iban a defender los intereses de Venezuela. Bueno, sí, hay que ver si no tiene que hacer eso para disipar las dudas sobre las lealtades, ¿no? Porque ahora hay una especie de gran paranoia, imagino gran paranoia interna hacia adentro
digamos, de lo que era el círculo de confianza de Nicolás Maduro, ¿no? Y hay muchas elucubraciones al respecto, con lo cual me parece, de vuelta, que esa declaración, sí, es una declaración esperable, pero creo que es esperable, pero hay que ver qué hace. Claro. Si en efecto se alinea con Estados Unidos, porque además pesa sobre ella y sobre todos los que quedaron en el poder una amenaza muy clara, que es, si no cumplen con esto, Estados Unidos está dispuesto a accionar nuevamente, ¿no? Claro. Caro, vimos que están llegando a otro lugar, les proponemos que se acomoden, hacemos una pequeñísima pausa y después ya podemos conversar con quienes vos decidas y nos mostrás todo, ¿te parece? Claro que sí. Ya venimos, ¿eh? Allí está Carolina Amoroso con todo el equipo de TN en la frontera.